Hola, ¿cómo están? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Daniel Chebriau, estoy compartiendo con ustedes esta serie de estudios sobre la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, y justamente estamos entrando en el segundo estudio, la segunda parte de nuestro estudio que se titula La salvación, la expectativa del presente. En un estudio anterior vimos el prólogo, vimos el comienzo de la carta y también vimos salvación, la esperanza del porvenir. Hoy nos vamos a enfocar en la expectativa del presente. Y bueno, juntos estamos estudiando a lo largo de quizás un buen tiempo esta carta para poder aprender un poquito más aspectos de la vida cristiana en Primera Pedro. Así que vamos a leer en este momento Primera Pedro capítulo 1, versículos 6 al 9. Así que si usted tiene su Biblia, le pido que me acompañe en la lectura. Dice así en la palabra del Señor: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta es la palabra del Señor que vamos a estar compartiendo en este estudio. Nuestro primer tema que tocaremos en esta ocasión será en los versículos 6 y 7 del capítulo 1 de Primera Pedro. Y continuando aquella charla que teníamos en nuestro estudio anterior, donde estábamos hablando de que la salvación es nuestra esperanza para el porvenir, la salvación realmente es nuestro sostén. Pero Pedro dice, bueno, está muy bien, no solamente tenemos que hablar de aquello que vendrá a futuro, de nuestro porvenir, sino tenemos que hablar de las circunstancias presentes. No debemos olvidar que nuestros hermanos que estaban, digamos, recibiendo primariamente esta carta, ellos estaban sufriendo una gran persecución de parte de Nerón. Habíamos hablado acerca del incendio de Roma, cómo los cristianos habían sido tomados como una especie de chivo expiatorio, habían iniciado una gran persecución contra ellos, y justamente ellos estaban sufriendo por la fe. Si bien Pedro, como un pastor, les escribe para animarles de aquella esperanza que tenemos puesto en lo que vendrá, hoy vamos a estar viendo que Pedro también les hablaba de las circunstancias presentes, del momento presente, porque él decía, para que sometida a prueba vuestra fe. Está hablando de un momento presente. Hay otra versión de la Biblia que está, digamos, traduciendo este texto de la siguiente manera: ahí radica nuestro gozo, aunque si es necesario, de momento y por poco tiempo, estéis afligidos por diversos tipos de pruebas. Porque el objeto de tales pruebas es que nuestra fe probada y confirmada, más preciosa que el oro, que es perecedero aunque se purifica por medio de fuego, obtenga alabanza y gloria y honor cuando aparezca Jesucristo. Así que esta versión enriquece un poquitito este concepto, ¿no? De que la fe podría llegar a ser probada. Estamos hablando de ese tema. Un autor llamado Jowett decía que, hablando de la vida cristiana, ¿no? Dice, nunca esperé encontrar una fuente en un desierto tan poco prometedor. La vida es como un desierto duro, difícil de enfrentar, pero nosotros sabemos muy bien que allí encontramos una fuente de esperanza y vida permanente. Así que la fe puede ser probada, pero Dios está teniendo el control de las circunstancias. Era lo que nuestros hermanos vivían. Ahora, ellos sufrían dolores, pasaban por circunstancias adversas, como bien sabemos, y bueno, todos nosotros de una u otra manera podemos emparentarnos con ellos y podemos identificarnos con ellos. No en el hecho de que sufrimos persecuciones. Ellos sufrían de una manera que era indecible para aquello que hoy en día podemos concebir. Quizás en algunos países hay persecución similar, pero nosotros en Occidente tenemos una vida cristiana bastante apacible porque nadie nos persigue realmente por la fe. Pero sí tenemos dolores, tenemos enfermedades, tenemos pruebas económicas, tenemos defraudaciones, tenemos pérdidas, tenemos todo tipo de cosas que son dolorosas.
¿Y cómo podemos enfrentar el dolor? ¿Cómo podían nuestros hermanos en aquel tiempo? ¿Y cómo podemos nosotros en el presente resistir el dolor? Bueno, hay tres razones para resistir el dolor, según nos enseña Pedro. Y recordemos, cuando Pedro escribe esto, está hablando de hermanos que estaban bajo persecución. No debemos dejar de enfatizar ese concepto porque es muy importante, porque nada de lo que nosotros vivimos se parece a lo de ellos. Pero, ¿cuáles eran las razones que Pedro le decía que ellos tenían para resistir el dolor? En primer lugar, él hace una referencia al versículo 5, donde dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y antes había hablado de que esa salvación era una herencia que él estaba describiendo como incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Cuál es la primera razón por la cual se puede resistir la prueba de la cual Pedro está hablando acá? Bueno, lo que él mencionó en los versículos anteriores, la esperanza. Se puede resistir la prueba por causa de la esperanza. Dice allí que tenemos una herencia. Dice así que se nos ha asegurado salvación. Dice así que la vida no termina en el dolor pasajero y que nosotros nos toque vivir, que puede llegar a ser muy fuerte o muy pequeño, pero es dolor al fin. No termina allí, sino que hay una esperanza puesta en los cielos. Así que eso nos permite resistir el dolor, esa herencia. Pero también está hablando de un tiempo, de un momento, y allí habla del tiempo postrero. Y nosotros muchas veces cuando leemos este tiempo postrero estamos pensando en los últimos tiempos, en la segunda venida de Cristo. No, pero en este caso se refiere a cuando las cosas se pongan peor. Dice que esto va a ser manifestada, esa salvación, cuando las cosas se pongan peor. Ahora, para ellos, evidentemente, las cosas se ponían peor cuando eran llevados al circo romano y eran entregados a las fieras para que los comieran y los mataran, o para que cuando eran usados como antorchas humanas para encender los jardines del mismo Nerón. Era una situación espantosa, o cuando eran crucificados. Ese era el tiempo doloroso, postrero, pero en ese momento ellos estaban alcanzando la salvación, la herencia, porque partían de esta tierra hacia la eternidad con toda la seguridad de que el Señor lo que prometió habría de cumplirlo. Y nosotros podemos tener esa esperanza. Tenemos esperanza nueva que se renueva cada día, que nos permite decir, bueno, ¿qué tan difícil es lo que me toca vivir? Bueno, es difícil, pero sabemos que si esto termina, hay algo mejor, hay algo superior. El punto máximo de prueba que nosotros podríamos sufrir sería la muerte. Pero la muerte simplemente para el creyente es el principio de algo muchísimo mejor. Ese es el primer punto. ¿Por qué se puede resistir también una prueba? En segundo lugar, porque dice que nosotros podemos resistir porque la aflicción en sí misma es una prueba. Y nosotros sabemos muy bien lo que significa una prueba. ¿Quién no ha ido alguna vez, o quizá algunos jóvenes en este momento están viviendo esa circunstancia, pero ¿quién no ha ido alguna vez a una escuela y ha tenido que enfrentar una prueba, ¿no? Tenía que rendir examen. Bueno, nosotros pensamos que las aflicciones son dolores y las aflicciones son pruebas, y tenemos que aprender lo que esto significa. Dice, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Básicamente lo que se hacía, como nosotros muy bien sabemos, era pasar el oro por fuego para purificarlo. O se pasaba un metal dorado por fuego para saber si era oro. Y si no era oro, no iba a pasar nada, iba a mostrar su calidad, si era simplemente un material dorado. Pero si es oro, se purifica. Así que para purificarlo, para sacarle lo mejor, para aprender acerca de él, era necesario pasarlo por esa prueba. Y nuestra fe es sometida a prueba para ver si es genuina. Y tendríamos que evaluarnos a nosotros mismos para ver si estamos preparados para resistir las circunstancias adversas y el dolor. ¿Qué nos va a pasar el día que nos toque enfrentar el último respiro, el último suspiro? ¿Qué nos va a pasar el día que nos quiten aquellas cosas en las cuales nosotros descansamos? Bueno, la realidad es que a todos nosotros puede pasarnos eso, pero cuando nada nos quede, es el comienzo de el todo que viene de parte de Dios. Y nosotros podemos tener esa esperanza. También dice que las pruebas son diversas. Y es muy interesante porque la palabra diversas pruebas significa multicolor. Dice que son
multicolores. Hay una palabrita ahí que comienza con una sílaba, pik, y esa sílaba pik en el idioma griego, nosotros lo usamos como para palabras como pictórico, por ejemplo, y tiene que ver con color, tiene que ver con darle una paleta de colores diferentes. Así que hay pruebas de todos los colores. Hay pruebas color verde, hay pruebas color amarillo, hay pruebas color rojo, y la realidad es que cada uno de nosotros tiene que vivir su propia prueba, cada uno lleva su propio dolor. Y en un sentido, algunos de nosotros sufrimos algunas circunstancias que son muy pequeñitas y eso parece un mundo, y otros sufren realmente grandes dolores. Hay personas que han nacido con grandes enfermedades y a pesar de eso tienen mucha fe. Hay personas que están sumidas en la pobreza o han perdido todo y a pesar de eso tienen y sostienen su fe. Y hay personas que le pasa algo muy pequeño y se desesperan. La verdad es que hay pruebas de todos los colores. Ahora, aquella persona que de repente tiene un daño menor y sufre por eso, también está sufriendo una prueba. Es una prueba de otro color. Ahora, lo interesante es que Pedro utiliza solamente 2 veces esta palabra en el idioma griego en su carta de 1 Pedro. La primera se encuentra aquí, donde dice que nosotros tenemos diversas pruebas, vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Y la otra se encuentra en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, donde dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme, multicolor gracia de Dios. ¿Saben qué quiere decir esto? Que existe una gracia de Dios que tiene tantos colores como pruebas nosotros tenemos que enfrentar. Quiero decir, como decía hace un momento, esta es la prueba amarilla, esta es la prueba roja, esta es la prueba negra, esta es la prueba azul. Cada uno tiene su prueba con su diferente color. Lo bueno es que la gracia de Dios es suficiente para cubrir cada color. Si mi prueba es roja, hay una gracia para cubrir ese color. Si mi prueba es amarilla o blanca, hay una gracia para ese color. La multiforme gracia de Dios es suficiente para cubrir la multiforme ataques de pruebas que nosotros podamos tener. Así que nosotros tenemos que tener esa esperanza. Ahora, algo más dice aquí, alguien escribió lo siguiente: Pedro enseña aquí varios principios importantes acerca de las pruebas. Presta atención, son algunos principios importantes. En primer lugar, no perduran, dice, son por un poco de tiempo. O sea, por más que nosotros creamos que estamos metidos en un abismo que no tiene fin, normalmente las pruebas duran un poco de tiempo. Y aún, de vuelta, si la prueba fuera extrema y fuera la muerte, eso va a durar un momento y vamos a pasar a un estado mejor, que es estar en la presencia de Dios. Así que siempre duran un momento, no perduran. En segundo lugar, sirven con un propósito definido, tienen un propósito la prueba. Dice que es necesario que tengáis que ser afligidos, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. El propósito de la prueba era generar esa aflicción justamente para probar la fe. Es obvio, porque nosotros tenemos que ver si hay algo puro en nuestro corazón. Y la prueba lo que genera es eso. Sí, nos da aflicción, pero es para nuestro bien. Otra cuestión más, las pruebas de verdad producen tristeza y aflicción. Tenemos que tener una actitud, digamos, comprensiva, compasiva con aquellas personas que están pasando por pruebas. Tenemos que no ser crueles con nosotros mismos cuando pasamos una prueba. Tenemos que entender que muchas veces vamos a llorar, muchas veces vamos a sufrir por causa de las circunstancias adversas. Es absolutamente normal, las pruebas producen tristeza y aflicción, es cierto. La Biblia nos está mostrando ese concepto de la aflicción. Se presentan en varias formas, son diversas. De vuelta, remarcamos este concepto, no hay una sola prueba. Lo que es prueba para uno no es prueba para otro. Para algunas personas es una gran prueba que su equipo de fútbol pierda, por ejemplo, y se desesperan y se amargan por eso. Pero para otras personas, la prueba puede ser la muerte de un ser querido, la enfermedad de un hijo, su propia enfermedad, o perder todo lo que tenía económicamente hablando. Así que hay diversas pruebas. Y estas pruebas, en quinto lugar, no deberían reducir el gozo del cristiano. No deberían reducirlo, no. ¿Por qué? Porque dice que se puede resistir sabiendo que la manifestación de Cristo todo redundará para su gloria,
Dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual cuando persevera se prueba con fuego, sea hallada de qué manera se va a hallar la fe, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La verdad es que al fin y al cabo, esa prueba, por medio de la manifestación de Cristo, es derrotada. Un día tendremos la victoria final cuando estemos en la presencia del Señor, pero mientras tanto Cristo será una realidad para nosotros en cada circunstancia que nos toca vivir. La fe probada es una realidad para todos nosotros, pero lo que viene es mejor. Decimos que lo que viene es mejor porque cuando estamos hablando de la fe probada, lo que continúa es que esta fe es preciosa, es muy especial. Así en 1 Pedro capítulo 1, 7 y 8 estaba hablando de esto que venimos leyendo, ¿no? Sometida a prueba vuestra fe, etcétera, etcétera, se prueba con fuego. Dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra la fe, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esto es precioso, ¿no? El oro y la fe se prueban con el fuego de la prueba, con el fuego del dolor o con el fuego físico real. De hecho, cuando nosotros pensamos en esta ilustración y pensamos en nuestros hermanos de la antigüedad, nuestros hermanos que eran contemporáneos a Pedro, ellos realmente pasaron por este tipo de circunstancias. Como decíamos y hemos contado, ellos eran quemados en antorchas humanas para iluminar los jardines y los banquetes de Nerón, entre otras cosas, ¿no? Así que nosotros sabemos de muchos hermanos que a lo largo de la historia han sufrido de esta manera. Pero esto no es nuevo. Allí en Daniel capítulo 3, esos 3 amigos de Daniel literalmente fueron probados por fuego. Su fe fue probada por fuego. Allí el rey Nabucodonosor había dado una orden de que todo el mundo tenía que postrarse y adorar esa imagen que él había preparado en el campo, una imagen de sí mismo. Tenían que adorarle y ellos se negaron porque no querían adorar a un Dios que no fuera el verdadero Dios. Así que dijeron, bueno, el que no haga esto va a ser echado a un horno de fuego. Y estos hombres dijeron, está bien, rey, nosotros creemos que Dios nos puede librar, pero si Dios no nos libra, tampoco vamos a adorar a esta imagen que has creado. O sea que ellos estuvieron dispuestos a ir al fuego, fueron tirados al fuego literalmente. El horno se calentó mucho más de lo conveniente, al punto de que las personas que los arrojaron al horno murieron antes que ellos tocaran el fondo del lugar. Pero la realidad es que ellos no murieron porque estuvieron cuidados por el mismo Señor que los estuvo guardando en ese sitio. Ahora, muchos de nuestros hermanos sí murieron literalmente. Muchos de nuestros hermanos pasaron por la prueba de fuego y sus cuerpos fueron consumidos. Así que nosotros, cuando estamos hablando de la prueba de la fe, estamos encontrando que esa fe, cuando es probada, al final surge como lo que es una fe preciosa, una fe que tiene un conocimiento real, práctico, un conocimiento de primera mano de quién es el Señor Jesucristo. No un conocimiento intelectual, sino algo probado, algo que ha sido comprobado. Jesucristo está allí, es real. Y Él ha estado conmigo en medio de la circunstancia adversa. Él ha estado conmigo en el fuego, Él ha estado conmigo en medio de la tormenta. Él está conmigo en medio de esas circunstancias de dolor. Y dice ahí que a este Jesucristo es a quien nosotros amamos sin haberle visto. Y quizás esta fe es tan preciosa porque nos permite tener una relación, una percepción de nuestro Señor sin haberle conocido personalmente, pero conociéndolo profundamente de una manera espiritual. Él es nuestro Dios, es una realidad, nos escucha, le escuchamos, nos habla a través de su palabra, nosotros le hablamos y tenemos una comunión con Él. Y a través de la fe podemos descubrir que Él está allí, y lo sabemos, Él está allí. Así que este Señor Jesucristo, a quien nosotros amamos sin haberle visto, digamos,
podemos decir que nosotros estamos en una etapa de la historia, que es esta etapa de que le amamos sin haberla visto, pero hubo otras etapas, y a pesar de todo, siempre aquellas personas que amaban a Dios amaron al Señor, aunque algunos le pudieron ver y otros no. La primera etapa era la etapa de la esperanza, podríamos decir, la esperanza, el tiempo del anhelo, era el tiempo de los profetas. A partir de que este mundo cayó en pecado, desde la primera profecía de que el hijo de la mujer habría de derrotar a la serpiente, desde ese mismo momento los seres humanos comenzaron a buscar a Dios y tener la expectativa de que Dios un día habría de enviar a aquel que había de ser el Salvador, el Redentor de la humanidad. Y los seres humanos esperaron al Señor y los profetas lo anunciaron. Y tenemos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento más de 300 profecías que se cumplieron literalmente en la persona del Señor Jesucristo. Así que ellos lo esperaban ansiosamente y ellos recitaban un credo que decía: creo con perfecta fe en la venida del Mesías y aunque Él tardare, en Él esperaré. Y nosotros vemos que ellos esperaban, estaban soñando con la venida del Señor, el momento en que Él habría de llegar. El mismo Señor dijo: muchos profetas desearon ver este día, eso lo dijo en Lucas capítulo 10, ¿no? Muchos profetas desearon ver este día y ahora Él estaba con ellos, ¿no? Así que existía esa etapa de la esperanza, aquellos que no lo podían ver, pero anticipaban su venida. Después existió la etapa de aquellos que le conocieron en la vida eterna. Ellos fueron privilegiados. Pedro, el escritor, era partícipe de esa etapa y él se declara a sí mismo como un testigo de primera mano de los hechos relacionados con el Señor Jesucristo, y nos va a dar algunos detalles que son bien interesantes. Pedro podía decir: sí, yo lo vi, y muchas personas más le llegaron a conocer personalmente y nos dejaron su testimonio y enseñanza para que nosotros podamos aprender, siendo guiados por el Espíritu Santo, para darnos la palabra de Dios, para que nosotros podamos conocerle también a Él. Pero después viene la etapa posterior a los apóstoles, aquellos que de esa época que le conocieron al Señor Jesucristo personalmente. Es la etapa de los que vemos a Jesús por la fe. Nosotros que estamos viendo al Señor Jesucristo por la fe. Esto que como decía el Señor a Tomás, bienaventurado, porque son aquellos que no me han visto y han creído. Vos creés porque me viste. Pudiste, si querías, meter tu mano en el costado o los dedos, meterlos en los huecos de los clavos. Pero aquellos que no me vieron y creyeron son muchos más bienaventurados que aquellos que pueden tocarle. Y estos somos nosotros. No lo hemos visto, no le hemos conocido físicamente, personalmente, pero le conocemos. Y esta es la gran, maravillosa fe que el Señor nos ha dado, esa fe preciosa, que es sometida a prueba, pero nos demuestra que más le conocemos a Cristo en medio de la prueba y el dolor. Pero después viene otra etapa. Esta es la etapa preciosa, es la etapa en la cual nosotros veremos a Cristo cara a cara. Hay una hermosa canción de Marcos Vidal que justamente se llama así, cara a cara, ¿no? Qué lindo será ese momento cuando estaremos allí en su presencia adorándole. Allí en 1 Juan, capítulo 3, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Un día vamos a ver estas 4 etapas. Lo esperaban, lo conocieron, lo vieron, lo creemos, le creemos a Él, confiamos en Él aunque no lo vemos, y un día estaremos con Él cara a cara. Y dice Juan en 1 Juan capítulo 3, versículo siguiente, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Miren cómo cierra el círculo. Nuestra fe es probada y por causa de que es probada se manifiesta que esa fe es preciosa. Y por causa de eso tenemos esperanza de que un día le vamos a ver. Y como tenemos esta esperanza, volvemos al principio, nos purificamos a nosotros mismos, independientemente de las pruebas. Así que siempre nuestra fe es mejorada por causa de la esperanza que tenemos en Cristo. Es maravilloso, pero esa fe un día será una fe premiada.
Dice el versículo 9 lo siguiente: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La fe premiada. Esta fe que nosotros hemos puesto en Cristo, que nos sostiene, que nos da justamente esperanza, es esa fe que es probada en medio de circunstancias adversas y por causa de eso se transforma en una fe preciosa, finalmente será premiada. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, obteniendo el objetivo de vuestra fe. Se refiere básicamente al hecho presente en el nuevo nacimiento, es decir, todavía no trata con la redención del cuerpo, sino con la seguridad de salvación. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos obtener el fin de nuestra fe, que es, en medio de las circunstancias más adversas, sabemos que lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Tendremos la salvación de nuestras almas. Y esta salvación es una realidad desde el pasado, extendiéndose hacia el futuro y también obviamente en el presente. Dios obró en nuestras vidas salvándonos de la pena del pecado en el pasado. Dios un día nos va a quitar de la presencia del pecado en el futuro, nos va a librar de la presencia del pecado en el futuro, pero hoy en día Él nos preserva del poder del pecado. Él nos está guardando del poder del pecado. Así que la fe que nosotros hemos puesto en Cristo sostiene nuestra vida pasado, presente y en el porvenir. Nos da esperanza, nos da la seguridad. Y esta fe es premiada constantemente, cada día, y mucho más en medio de las circunstancias adversas. Un autor dijo, la traducción literal de obteniendo es, reciben ahora mismo lo suyo. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe. Dice, ahora mismo reciben lo suyo. Es como si uno fuera a cumplir un trabajo, cosa que no tiene nada que ver, pero perdonen el mal ejemplo, pero si uno fuera a cumplir un trabajo y su jornal se le pagara inmediatamente. O sea, lo que me prometió la persona que me contrató, o lo que me prometió aquel que me iba a regalar, me lo va a dar en el momento. Es una promesa de cumplimiento inmediato. O cuando el abuelo le promete algo al nieto y no tiene que esperar el día del cumpleaños, se lo da en el momento porque es una promesa de cumplimiento inmediato. Dice obteniendo ahora mismo. En cierto sentido, los cristianos ya poseen el resultado de su fe expresado en la liberación constante del poder del pecado. O sea, nosotros todos los días podemos ver que somos salvos, porque no somos iguales de lo que éramos ayer. Todos aquellos que hemos creído un día, si realmente hemos creído, eso es la verdad, tenemos que evaluarnos, pero si realmente hemos creído, podemos saber muy bien de que no somos iguales que ayer. Y eso va manifestando de que la fe es real, es verdadera, y obtenemos el fin de nuestra fe, que es que el Señor nos va guardando del pecado cada día, no solamente de las consecuencias del pecado, sino nos va guardando también del poder del pecado. Así que, en otro sentido, todavía aguardamos el momento en que recibiremos la salvación en la gloria eterna, cuando se ha redimido el cuerpo. Sí, es cierto, pero cada día disfrutamos de esa presencia del Señor y somos transformados de fe en fe, de gloria en gloria. Como dice así en 2 Corintios capítulo 3, acompáñenme allí, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Lo estoy buscando aquí en mi Biblia junto con ustedes. 2 Corintios 3, 18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados cada día de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo que está diciendo aquí es que la salvación no tiene que ver con el pasado o no tiene que ver solamente con el futuro, tiene que ver con el presente, tiene que ver con el día a día. El Señor me va transformando, me va haciendo una nueva criatura constantemente, y el hecho de que yo soy nueva criatura en Cristo se va evidenciando constantemente. Es cierto que Él ya me quitó la culpa del pecado, es cierto que Él ya me redimió del pecado, es cierto que Él ya pagó el precio del pecado, y es cierto que un día estaré libre de esa presencia del pecado en los cielos, pero mientras tanto cada día el Señor va renovando su promesa, transformándome de día a día como corresponde. Así en 2 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 8 es un texto muy precioso para meditar que les quiero compartir. Dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo,
se deshiciere, tenemos por Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esto es algo que sabemos, ¿no? Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, o sea, en este cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras, el compromiso, la promesa, la certeza, la garantía del Espíritu, las arras. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Porque confiamos, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y realmente este es el sentir del Hijo de Dios. Nosotros sabemos que estamos en una morada terrestre que es, bueno, que se va rompiendo, estropeando, arruinando, desgastando día a día. Es cierto, este hombre exterior va envejeciendo, los años pasan, vamos siendo más propensos a tener todo tipo de caídas y dolores, y inevitablemente un día habremos de partir de este mundo. Es cierto, pero tenemos esta gran esperanza. Obviamente esta es la seguridad y nosotros por fe andamos, no por vista. Tenemos la certeza de que esto que el Señor prometió lo va a dar, así que nosotros obtenemos hoy el fin de nuestra fe. Y no importa la circunstancia que nos toque vivir, porque confiamos en el Señor, que el Señor está obrando y lo que Él ha prometido lo va cumpliendo en el día a día. La misericordia de Dios es nueva cada mañana y cada mañana se renuevan los frutos de la fe, lo que Dios nos ha dado. Y esa fe es premiada constantemente y un día tendrá su premio final cuando estemos allí en los cielos con el Señor. Así que hemos visto un poquito sobre la salvación como una cuestión que tiene que ver con esta esperanza que podemos poner en el porvenir en los primeros versículos, y después hemos visto o considerado algo de la salvación como justamente obrando en el presente, esta salvación como la expectativa del presente, Dios obrando en mi vida en el día de hoy. Esto es maravilloso. Bueno, ahora nos toca ver otro punto más que veremos en un siguiente estudio, que se trata de la salvación, la experiencia del pasado, y vamos a leer después los versículos 10 al 12 para estar hablando un poquitito sobre ese tema. Pero qué bueno es pensar en que el Señor nos ha salvado con un propósito. No nos ha salvado para dejarnos a la deriva en este mundo, sino que nos ha salvado para redimirnos, darnos esperanza, vida eterna y también transformarnos en el día a día. Y cuando Él escribía esto, lo hacía a personas que sufrían y sufrían de verdad. Quiera Dios ayudarte a vos, a mí, a cada uno de nosotros, a vivir a la altura de las circunstancias, honrando el nombre del Señor y siendo agradecidos por su gracia.